Análisis de la vulnerabilidad frente a la emergencia hidrogeológica por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, noviembre 4 de 2021. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Introducción. La gestión del riesgo es un componente fundamental para el ordenamiento de cuencas hidrográficas y, en general, para la gestión integral de un territorio resiliente y sustentable. Como premisa cualquier metodología para el análisis y espacialización de la vulnerabilidad ante amenazas de inundación, remoción en masa y flujos torrenciales se debe soportar en el uso de sistemas de información geográfica y considerar el territorio como una construcción social e histórica donde el desastre entendido como la materialización del riesgo puede prevenirse y mitigarse. Para poder evaluar el riesgo de desastres como una potencial materialización de pérdida o daños del medio natural o del medio transformado que puede afectar tanto a las comunidades como a los ecosistemas, se debe partir del concurso de la comunidad como también de la institucionalidad de los procesos de gestión integral del territorio. Ver Gestión del Riesgo Natural y el caso de Colombia. Manual de Geología para Ingenieros. Imagen, factores y componentes de la vulnerabilidad. Obsérvese que en el entorno de la vulnerabilidad aparecen la exposición, la fragilidad y la capacidad de adaptación y respuesta resiliente como factores de vulnerabilidad. Y en torno a estos aparecen los componentes de los factores de vulnerabilidad. Cálculo del peligro y la vulnerabilidad y estimación del riesgo. En cuanto al peligro, habrá que dar respuestas en términos probabilísticos a las preguntas: ¿dónde va a ocurrir el evento? ¿Cuándo y cómo se repetirá? Y también a su causa real para separarla de los factores detonantes y contribuyentes. Para el efecto se aplica la modelación multicriterio, criterios topográficos y geomorfológicos y de ingeniería geológica, criterios sobre permeabilidad y humedad del suelo e influencia kárstica y de la vegetación, como también de las acciones antropogénicas, además de entregar como soportes evidencias y criterios calificados documentados. Ver riesgo en zona de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica y clima, deforestación y corrupción. Imagen, mapas clave. El mapa de modelos digitales de elevación con sus variantes, el mapa geológico con sus variantes y el mapa de usos del suelo con sus variantes. Cálculo de la intensidad y periodo de retorno. Aparecen dos fórmulas: la intensidad del peligro de inundación, PI, por lluvias intensas, que depende a su vez del factor de susceptibilidad, y del factor de disparo, FLL, dado por el nivel de lluvias máximas diarias en 24 horas. También la fórmula de lluvia máxima en 24 horas, XT, que puede caer con un periodo de recurrencia T en la estación pluviométrica en cuestión, como función de la media de lluvia máxima en 24 horas caída en dicho pluviómetro, es X media, y de la desviación estándar de esa media, que es de multiplicada por el coeficiente K, que aparece tabulado en la tabla adjunta, tabla 1, coeficiente del Manual de Climatología Aplicada de Felipe Fernández. Para periodos de recurrencia de 5, 10, 15, 20, 50 y 100 años, ese factor varía de 0,89 hasta 3,73. La vulnerabilidad. Aparecen dos tablas que muestran las funciones para la estimación de la vulnerabilidad y sus componentes y su correspondiente ponderación, tomada de metodologías para la determinación de riesgos de desastres a nivel territorial del PNUD de Cuba en 2014. Vemos que
En tipos de vulnerabilidad hay que contemplar la vulnerabilidad global, por exposición, por fragilidad y determinada por capacidades de adaptación y respuesta. A su vez, la vulnerabilidad global tiene que ver con la vulnerabilidad por exposición, por fragilidad y determinada por capacidad de adaptación y respuesta. La vulnerabilidad por exposición tiene que ver con la vulnerabilidad de exposición de los ecosistemas, de la infraestructura, de los sistemas de producción y por exposición de la población. La vulnerabilidad por fragilidad se relaciona con la fragilidad física, la fragilidad socioeconómica, ambiental e institucional, pero también conflictos con usos del suelo, nivel de grado de deforestación e impacto estimado del cambio climático. Y la vulnerabilidad determinada por capacidad de adaptación y respuesta intervienen en él la determinada por ahorro y capacidad de endeudamiento, por percepción del riesgo, por gobernanza y capacidad de gestión territorial. En cuanto a las ponderaciones, vemos que los puntajes van de 5 si el nivel es alto a 3 si el nivel es medio. Y ahí aparecen entonces todos los componentes de la vulnerabilidad por exposición, por fragilidad y la vulnerabilidad por capacidad de adaptación y respuesta. Ejemplo. Veamos amenazas por inundación y remoción en masa y flujos del lodo torrencial en la microcuenca de la quebrada Cay, de la cuenca del río Coelho en Tolima, tomado de metodología para el análisis de vulnerabilidad ante amenaza de inundación, remoción en masa y flujos torrenciales en cuencas hidrográficas. Este documento aparece en la bibliografía también. Vemos que el tipo y grado de amenaza tenemos que en esa cuenca el 67% del territorio es amenaza media de remoción en masa, la amenaza alta tiene un 10,7% y la amenaza baja un 8,7%. Los flujos torrenciales ocupan el 2,3% del territorio y el territorio libre de amenazas es el 11,3% de esa cuenca. Aquí vemos en los componentes de la vulnerabilidad cómo se mapifican esos escenarios. Vulnerabilidad por exposición en la infraestructura aparece en los lados de la ronda hídrica, de la quebrada principal. Se estima que el valor de la vulnerabilidad es alta. La vulnerabilidad por exposición de ecosistemas aparece mapificado también por las cuencas, en la cuenca por las vertientes, más por la vertiente oriental que por la occidental y un poco más hacia el norte que hacia el sur. Ese nivel es medio. Y también la vulnerabilidad por exposición de sistemas de producción, aparece mapificado el terreno y vemos que aparece también por ambos flancos de la cuenca, un poco más por el flanco occidental y hacia el sur. Se supone que el nivel es medio. Ahora, espacialmente podríamos decir que la vulnerabilidad por exposición en infraestructura es un nivel de amenaza alta en el 59% de la cuenca y medio en el 40,6% de la cuenca. La vulnerabilidad por exposición a ecosistemas es media en el 72,7% de la cuenca y entre alta y baja con una participación del 14 y el 13% cada fracción. Y el nivel de vulnerabilidad por exposición de sistemas de producción, vemos que el nivel de amenaza media predomina en el 81,5% del territorio, seguido de un nivel de amenaza alta en el 12,5% y baja en el 6%. Los resultados entonces, en términos de usos actuales que tenemos, que predominan
los bosques naturales fragmentados en el 47% del territorio, los pastos desmalezados en el 16,7%, los cultivos anuales y transitorios en el 15,5% y la vegetación secundaria o en transición en el 15%. Son al menos las zonas de mayor relevancia superficial. En cuanto a uso recomendado, tenemos un 54% para producción sustentable, un 33,6% para producción protectora y 12,4% para recuperación y manejo. Y en cuanto a conflictos por uso, tenemos que en el 78,9% del área no hay conflictos, el conflicto es bajo en el 8,2%, es medio en el 6,5% del territorio y alto en el 6,4% del territorio. En cuanto a la percepción de la comunidad, la prioridad para ellos fue alta en 3 factores, que es el mercado de productos agropecuarios, altos costos de producción y mal estado de las vías y caminos. Le dieron una prioridad media a 4 factores, que es el mal estado de las viviendas, la inestabilidad del terreno, las deficiencias en la atención de salud y el manejo de basuras, y una prioridad baja al tema de la deforestación. Información y fuentes para este trabajo son mapas de amenazas generados durante el proceso de elaboración del PONCA, Plan de Manejo de la Cuenca Mayor, que es el río Coelho, mapa de cobertura de la tierra a escala 1 en 100.000, mapa de amenazas y corregimientos o vereda, mapa de zonas inestables de la cuenca del río, mapa de infraestructura y corregimiento de la vereda, mapa de infraestructura del centro poblado, índice de desempeño fiscal del Tolima y de Ibagué, índice de transparencia de las instituciones públicas, inventario de procesos hidrogeológicos en la cuenca, inventario de emergencias y desastres en la cuenca y modelo de elevación digital con el programa Aster versión 2 con una resolución de 30 metros. Ver estimación del caudal máximo de una cuenca por el método racional y sistema integrado ambiental de Caldas CIMAC. Gasto máximo, tiempo de concentración, coeficiente de uniformidad e intensidad de lluvias. Vemos aquí las fórmulas para el gasto máximo Q, tiempo de concentración TC, coeficiente de uniformidad Q e intensidades de lluvia I, P. Esos son los parámetros cuantitativos para un evento máximo de la cuenca, donde las variables Q, que es el caudal pico, se mide en metros cúbicos por segundo, el coeficiente de escurrimiento máximo es adimensional, IP es la intensidad máxima media en milímetros por hora para una duración igual al tiempo de concentración de la cuenca, expresando el tiempo de concentración en minutos, A, el área de la cuenca en kilómetros cuadrados, K, el coeficiente de uniformidad, tenemos TC, tiempo de concentración de la cuenca en minutos, LR, longitud del río principal en kilómetros, delta H, el nivel del río desde el nacimiento expresado en metros, y para el coeficiente de uniformidad K, los coeficientes son A, B y N, que se muestran en la tabla 4, que viene a continuación. Fuente de esto, metodologías para la determinación de riesgos de desastre a nivel territorial del PNUD de Cuba 2014. El volumen de agua en un cauce y los desbordes. Dice, para conocer el volumen de agua que corre por los cauces de los ríos y compararlos con los caudales estimados según las precipitaciones que se producen en el área, se calcula el área de las secciones transversales de los ríos de acuerdo a la documentación de campo y luego se multiplican por su velocidad de flujo. Aquí vemos entonces las fórmulas de caudal y de velocidad. La fórmula de caudal dice Q igual a B por A igual a B por W, que es el ancho del canal, y H, que es la profundidad del canal, o de la lámina de agua en este caso. Y la velocidad es
H, que es la lámina del agua, elevado a la 0.167 multiplicado por la suma H más Y elevado a la 1/2 y todo esto multiplicado por el inverso del coeficiente que caracteriza la rugosidad del terreno en el tramo de estudio. Comparando el área hidráulica y el área geométrica hay dos opciones: o que el área geométrica esté por encima del área hidráulica o lo contrario. Si el área geométrica está por encima del área hidráulica, entonces en la sección no se presentan problemas por desborde. En caso contrario, habrá un problema por desborde de la lámina de agua. Para calcular el área geométrica se determinan el tirante de agua H1 y H2 del área de inundación para conocer la altura de la inundación. Aquí aparece en la tabla 4 los valores de los coeficientes A, B y N con diferentes rangos de probabilidades desde el 50% hasta el 0.1 para periodos de retorno en años que son 2, 5, 10, 25, 50, 100 y hasta 1000 años. Aparecen entonces los valores de los coeficientes A, B y N correspondientes. Ver caudal máximo y tiempo de rezago, cuenca de la quebrada San Luis de Manizales y estudio de la respuesta hidrológica en la cuenca urbana de montaña San Luis, Palo Blanco. Cálculo de la vulnerabilidad. De la suma de todas las vulnerabilidades calculadas de forma independiente resulta finalmente la vulnerabilidad total ante un determinado peligro gracias a un proceso que también debe estar validado con la participación de las comunidades y su concertación con ellas. Dice que la vulnerabilidad total tiene 6 componentes. Tiene la vulnerabilidad estructural, que se analiza según la capacidad resistiva de las edificaciones a las inundaciones. La vulnerabilidad no estructural, que contempla las afectaciones que pueden sufrir las líneas vitales del territorio. La vulnerabilidad funcional, que estudia la influencia de la vulnerabilidad estructural y no estructural. La vulnerabilidad social, que considera los factores sociales y culturales. La vulnerabilidad ecológica, que considera tanto los ecosistemas como las áreas protegidas. Y la vulnerabilidad económica, que tendrá en cuenta las actividades humanas, productivas en general. En cuanto a los rangos de la vulnerabilidad, hay 3 rangos. De 0 a 33 es baja, de 33 a 66 media y de 67 a 100 alta, aunque los valores vamos a ver que se dividen por 100 para normalizarlos. Ver violación de derechos ambientales en Río Blanco, huracanes y terremotos y cómo está Colombia. Estimación del riesgo. Para obtener el riesgo de ocurrencia de una inundación se divide entre 100 el valor anterior del rango de la vulnerabilidad y se multiplica cada vulnerabilidad por su correspondiente probabilidad. Es decir, el riesgo de ocurrencia de una inundación con determinado nivel de intensidad es una sumatoria de esos productos entre vulnerabilidad y su correspondiente probabilidad de ocurrencia. En la fórmula R, riesgo de ocurrencia de la inundación, B sub I, vulnerabilidad total para una intensidad I del peligro, PI, probabilidad de ocurrencia de un peligro de intensidad I, y el resultado así entonces lleva a intervalos que son de 0 a 0,33 riesgo bajo, de 0,34 a 0,66 riesgo medio y de 0,67 a 1 riesgo alto. Ver Colombia, riesgos geodinámicos y hábitat y el volcán y el desastre de Armenia. ¿Qué evento atender? Aquí vemos un par de gráficas y una fórmula. En las gráficas, mientras el costo esperado es la suma de las funciones del costo usual y el costo de falla, en la parte de arriba la probabilidad de falla PF y la probabilidad de ocurrencia de un evento PO es el nivel de riesgo, define el nivel de riesgo como el producto de ambas funciones, que son la función del fenómeno y del grado de siniestralidad, S, que es en la parte inferior.
En la parte de arriba veo una parábola, el mínimo es en el centro. En la parte inferior veo una campana, el mínimo es en el centro. Eso me va a decir qué debo atender. Ahora, en cuanto a la fórmula, dice que el riesgo es igual a 1 menos el inverso del periodo de retorno, y 1 menos el inverso va a la n. Esa es la probabilidad de que no se afecte a algo. Y 1 menos la probabilidad de que no se afecte a algo es el riesgo de que algo resulte afectado por un evento con una probabilidad de recurrencia o periodo de retorno TR en n años. Cuando uno diseña una obra, la puede diseñar para 100 años o 50 años. Dice, en la fórmula R, riesgo de falla, TR, periodo de retorno de las amenazas, y N, la vida útil de una obra. La conclusión es que las obras se diseñan del lado de la falla, donde el riesgo vale más de 0.5. Obsérvese la diagonal del cuadro donde se tabuló la fórmula. Los colores rojos entonces muestran cómo se diseña. Pero ¿qué pasa con el cambio climático? Que los aguaceros que tenían un periodo de retorno de 100 años ya tienen 25 años de periodo de retorno. Es decir, obsérvese en la tabla donde dice en la primera columna 100 años y 25 años. Entonces veamos, para una vida útil que tenga 100 años, qué valores de riesgo le corresponden. 0,63 y 0,98. ¿Qué significa? Que cuando una lluvia que antes ocurría cada 100 años se va a producir cada 25 años, el riesgo se incrementa de 0,63 a 0,98, y eso es casi certeza de fallas. Conclusión: de conformidad con las curvas, se deben diseñar las obras con el costo esperado mínimo, CE mínimo, y atender eventos con magnitud y probabilidad de ocurrencia intermedias, dado que allí es donde el nivel de riesgo NR es máximo, de acuerdo a las dos gráficas iniciales. Un enfoque final. Si bien los desastres suelen clasificarse por su origen natural y entrópico, sus consecuencias reflejan la combinación de factores que evidencian la interacción del ser humano con la naturaleza. Tras una historia urbana asignada por desastres como la erupción de Ruiz en 1985, el sismo superficial de 1999 de importancia para el eje cafetero, y ahora la Niña 2010-11 con su enorme impacto, exigiendo reasentamientos como el de Gramalote, si en algo pareciera existir consenso es que entre los asuntos públicos después de la corrupción, nuestro principal problema se relaciona con la ausencia de una política pública ambiental que abrigue los aspectos socioambientales que explican la vulnerabilidad en la problemática del riesgo asociado a los fenómenos naturales. Pero igualmente, las amenazas naturales en Colombia, y en particular las asociadas al cambio climático, demandan acciones estructurales a nivel urbano y rural, relacionadas no solo con la planeación, la normatividad y el modelo de ocupación del suelo, sino también con la apropiación social del territorio como estrategia fundamental para reducir la probabilidad de desastres, además de la institucionalización de la gestión del riesgo, buscando incrementar la capacidad de adaptación del hábitat a las amenazas naturales y otras demandas del medio ambiente, ya que con ambos factores, la apropiación social e institucionalización de la gestión, se puede propiciar una cultura ambiental de riesgo para aumentar la resiliencia y la sustentabilidad del territorio. Ver Colombia Sostenible, y del antropocentrismo al biocentrismo. Imagen: desarrollo sostenible en la parte de arriba, conciencia ambiental en la parte media y cultura de riesgo en la parte de abajo. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, documento del Museo Interactivo Samoga e idea de la Universidad Nacional sede Manizales. Manizales, noviembre 4 de 2021, portada en fao.org y contraportada en PC Guerrero. Documento del Museo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia. Bibliografía 1 de 3, Agua para Todos, el desastre del río Mira, Albaré, que le fue muy bien, amenazas naturales en los Andes de Colombia, análisis de la gestión del riesgo de desastre en Colombia, árboles, poblaciones y ecosistemas, aspectos geofísicos de los Andes de Colombia, avenidas torrenciales en la quebrada Doña María,
tropical andino. Colombia, riesgos geodinámicos y hábitat. Colombia tropical y el agua ¿qué? Cultura del agua en los ríos urbanos. Humanday, el león dormido. Día de los océanos, mares y océanos del planeta azul. Bibliografía 2 de 3. Eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial. El desastre en el río Mira. El siniestro de Mocoa, designio de la imprevisión. El ocaso del bosque andino y la selva tropical. El volcán y el desastre de Armero. Estimación del tiempo de concentración y tiempo de rezago en la cuenca experimental urbana de la Quebrada, San Luis Manizales. Estimación del caudal máximo de una cuenca por el método racional. Estudio de la respuesta hidrológica en la cuenca urbana de montaña San Luis Palo Grande. Estudio del riesgo hidrológico de la Quebrada Manizales en San Marcelo. Fase prospectiva de la cuenca del río Guarinó, plan de ordenamiento y manejo ambiental. Fisiografía y geodinámica de los Andes de Colombia. Geotecnia para el trópico andino. Gestión ambiental del riesgo en el territorio. Gestión del riesgo natural y el caso de Colombia. Gestión del riesgo por sismos, volcanes y laderas en la política ambiental de Manizales. Hidroituango, una lectura a la crisis. Huella hídrica en Colombia. Huracán Iota, tifón que abate a San Andrés. Bibliografía 3 de 3. Huracanes y terremotos y cómo está Colombia. La encrucijada ambiental de Manizales. Laderas del trópico andino, caso Manizales. Llega el invierno, pero la vulnerabilidad ¿qué? Manual de geología para ingenieros. Metodología para el análisis de vulnerabilidad ante amenazas de inundación, remoción en masa y flujos torrenciales en cuencas hidrográficas. Metodología para evaluar los riesgos. Metodología para la determinación de riesgos de desastres a nivel territorial. ONG, Desarrollo Sostenible, Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Campo Alegre, fase prospectiva. Riesgo en zona de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica. Riesgo sísmico, los terremotos. Sismo, Bareque y laderas. Sismo y volcanes en el eje cafetero, caso Manizales. Sistema integrado de monitoreo ambiental de Caldas y Mar. Violación de derechos ambientales en Río Blanco y vulnerabilidad de las laderas de Manizales. Enlaces de la Universidad Nacional, 1 de 2. Voy a leer solamente algunos enlaces. Adaptación al cambio climático para Manizales, amenazas naturales en los Andes de Colombia, asuntos del clima en Colombia vistos desde el Niño, cambio climático y sustentabilidad del territorio, Colombia en el Día de la Pachamama, Colombia sostenible, 4 parques naturales nacionales, patrimonio natural de la ecorregión cafetera, desarrollo urbano y huella ecológica, dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero, el agua en la bioregión caldense, el río Cauca en el desarrollo de la región, el volcán y el desastre de Armero. Enlaces de la Universidad Nacional 2 de 2. También voy a leer solamente algunos enlaces. Hidroituango, una lectura de la crisis, la historia del Cerro San Cancio, las cuentas del agua. Llega el invierno, pero la vulnerabilidad ¿qué? Manual de geología para ingenieros. No hay más terremotos, simplemente desastres más grandes. Perfil ambiental de Manizales y su territorio. Procesos de control y vigilancia forestal en la región andina de Colombia. ¿Qué deja la temporada invernal y para dónde va? Riesgos para el agua en la ecorregión cafetera de Colombia. Sismo, Bareque y laderas. Territorio y región Caldas en la ecorregión cafetera. Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamora, Urabá frente al mar de Colombia, violación de derechos ambientales en Río Blanco y vulnerabilidad de las laderas de Manizales. Gracias.